Muy bien, chicos, buenos días a todos los que ya están por aquí y nuevamente buenos días a los que ya están ingresando ahorita. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Recuérdense que ya estamos dentro de la segunda unidad. Los temas que hemos estado trabajando ya no se evaluarán el día de mañana para nuestro parcial. Entonces, pues hoy, que es 2 de marzo, nos toca trabajar con el tema de conservación del momento angular. ¿Recuerdan que en la última clase estábamos viendo lo que era el momento angular? ¿Se recuerdan que intenté explicarles que el momento angular pues era aquella expresión que describía la capacidad que tiene un objeto para estar en rotación, la capacidad de su rotación, que sería la contraparte de rotación del momento lineal? Es decir, la capacidad de un objeto a permanecer en su estado, no, su estado no, la capacidad de un objeto a poderse mover, la capacidad de movimiento o la cantidad de movimiento. Vimos que el momento angular se puede representar como el producto de la velocidad angular por el momento de inercia, si es para un objeto rígido, o se puede representar como la distancia por el momento lineal, si es una partícula, siempre y cuando pues estos sean perpendiculares. Esa es la importancia aquí, que sean perpendiculares. Entonces, veamos ahora el tema de conservación del momento angular. Marzo del 2022, estamos empezando mes, ¿no? A ver, pues, ¿se recuerdan que ustedes en física básica aprendieron la analogía de un elemento que nosotros ya trabajamos aquí? La relación entre torca y momento angular. Nosotros que determinamos ahorita que la derivada del momento angular respecto al tiempo es la torca. Y en física básica, lo que ustedes aprendieron, que es la analogía de esto, es que la derivada del momento lineal respecto al tiempo es la fuerza. ¿Sí? Es la misma expresión que nosotros aprendimos en la última clase, solo que para fuerza. ¿Por qué? Pues está sencillo, porque recuérdense que el momento lineal pues, es masa por velocidad. Así que si yo derivo respecto al tiempo la expresión masa por velocidad, se supone que esto es fuerza. Observen que la masa es constante, si suponemos que no varía en el tiempo, ¿no? Como en el caso de un cohete. Cuando el cohete espacial pues sale impulsado, va perdiendo masa porque todo el combustible lo va expulsando. Entonces ahí hay una variación de la masa. Esa sería la única forma en que pueda variar la masa respecto al tiempo. Pero si suponemos que la masa no cambia, entonces aquí me queda la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esto es igual a fuerza. Y como la derivada de la velocidad respecto al tiempo la conocemos como aceleración, entonces tendría que masa por aceleración es igual a fuerza, y que es cierto, ¿no? Por eso, pues aquí podemos concluir que la derivada del momento lineal es igual a la fuerza. Analogía de lo que acabamos de ver nosotros, lo último que vimos, que la derivada del momento angular respecto al tiempo es la torca. Muy bien, eso solo lo escribí para recordar. Entonces, si ya tenemos estas dos ecuaciones, pues con base a estas dos ecuaciones podemos hacer algo. ¿Qué pasa si en un momento dado, así como en el momento lineal, qué pasa si en algún momento dado la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero? ¿Qué pasaría aquí si la sumatoria de torcas externas es igual a cero? ¿A qué se refiere con externas? Significa que no hay un agente externo al elemento que nosotros estamos analizando que pueda generar una fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, si un objeto se va moviendo y está con fricción, entonces la fricción le genera una fuerza externa, una fuerza ajena a él, que permite que sí existan fuerzas externas. O pues si ustedes están empujando un objeto, pues entonces la fuerza externa serían ustedes empujando ese objeto. Si analizamos sobre el objeto no tiene la capacidad de poder crear o generar esa fuerza. Entonces la fuerza externa sería cualquier otra fuerza que no sea capaz de generar un cuerpo que nosotros estemos estudiando. Muy bien, entonces la torca externa, y si la sumatoria de torcas externas y si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, entonces ambas ecuaciones me quedarían de la siguiente forma. La derivada del momento angular respecto al tiempo es igual a cero. Y del otro lado me quedaría que la derivada del momento lineal respecto al tiempo es igual a cero. Ahora caigamos algo importante. Ustedes son pilas en cálculo. Si la derivada de algo es cero, ¿qué era ese algo? ¿Qué me dice? Una constante. Muy bien, una constante. Eso significa que si yo derivé respecto al tiempo el momento angular y me dio cero, significa que el momento angular es constante.
O, pues el momento lineal es constante. ¿A qué se refiere que el momento angular sea constante? Pues se refiere que el momento angular al final de un movimiento tiene que ser igual al momento angular inicial de un movimiento. De la misma forma que el momento final tiene que ser igual al momento inicial en un movimiento. Entonces, a esta expresión de que el momento lineal y el momento angular sean constantes, se le conoce como conservación del momento angular. Pero para que el momento angular sea constante, nosotros tuvimos que asumir algo. Tuvimos que asumir que la sumatoria de torcas y la sumatoria de fuerzas externas sean cero. Entonces yo tengo que asegurar aquí que el momento angular se conservará o el momento angular se conserva si la sumatoria de torcas es cero. La sumatoria de torcas externas. Si no hay torcas externas. De igual forma, de lo que aprendieron ustedes en física básica, pues el momento lineal se conserva si la sumatoria de fuerzas externas es cero. Entonces aquí tenemos las condiciones para que el momento angular se pueda conservar y para que el momento lineal se pueda conservar. Esto ya lo trabajaron, ¿no? La conservación del momento lineal, eso lo vieron en física básica, ¿no? Ahora pues vamos a intentar aplicar las ideas de la conservación del momento angular. ¿Estamos? Entonces recuerden, ¿cuál es la condición para que la sumatoria, para que el momento angular se conserve? Pues las torcas externas deben ser igual a cero. ¿Y cuándo es una torca externa? Cuando el objeto que nosotros estudiamos no tiene la capacidad de generar esa torca, ¿sí? Entonces, si hay un objeto extra que no genera una torca externa que no es capaz de generar el objeto que nosotros estamos estudiando, decimos que sí hay torcas externas. Si no, entonces podemos asegurar que el momento angular se va a conservar. ¿Estamos? Apliquemos estas teorías que acabamos de ver, estas definiciones y esas teorías, algún par de ejemplos. Entonces, veamos nuestro ejemplo número 1 para que esto quede claro. A ver, miremos. Dice el problema así. El disco de la figura 1146 tiene una masa de 0.12 kilogramos. La distancia del disco al centro de rotación es originalmente 40 centímetros. Y el disco está deslizándose con una rapidez de 80 centímetros sobre segundo. La cuerda es jalada hacia abajo, 15 centímetros a través del hoyo de la mesa sin fricción. Sin fricción, vean esta parte importante. Sin fricción. Determine el trabajo realizado sobre el disco. Sugerencia. Considere el cambio de energía cinética. Extraño, ¿no? Queremos entonces determinar el trabajo realizado sobre el disco. Noten que el disco está girando sobre una mesa sin fricción, por lo tanto, pues su velocidad va a ser constante. Siempre, porque no hay fricción. Pero vamos a jalar nosotros esto, por lo tanto el radio va a cambiar. Y el disco entonces va a empezar a moverse en un círculo más pequeño. Entonces, pues utilizamos la conservación del momento angular para poder determinar cuál va a ser su rapidez final y así poder determinar el cambio en la energía cinética. A ver, pues por favor, pongamos atención. No hay fuerzas externas, bueno, no hay torcas externas, pero pues, nosotros aprendimos que una torca es fuerza por distancia, ¿no? Pero como este objeto está girando alrededor de este eje y la fuerza se aplica directamente al eje, entonces esa fuerza no está generando una torca en el movimiento de este disco. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que las torcas externas
son igual a cero. No hay fricción, o sea, no hay torque que genere que se pueda generar debido a la fricción, y no hay ninguna fuerza que esté generando una torque. Sí hay fuerza, pero esta fuerza no genera torque, entonces las torques externas son igual a cero. Por lo tanto, tengo la seguridad de que el momento angular al inicio tiene que ser igual al momento angular al final. Si el momento angular al inicio es lo mismo, pues examinemos qué elemento tiene momento angular al inicio. Cuando el disco está girando alrededor de este centro, es una partícula en movimiento, ¿sí?, que gira alrededor de este eje. Entonces hay momento angular. Por lo tanto, recordarán que el momento angular para una partícula dijimos que era radio por momento lineal al inicio. Y el final, pues al final, el disco va a estar girando aquí, ¿sí?, con otra rapidez. Por lo tanto, pues es una partícula también que está girando. Entonces, en este caso, yo voy a escribir aquí que sería radio por momento al final. Pero vamos a poner radio al final y radio inicial. ¿Y por qué radio final y radio inicial? Porque conforme nosotros jalemos la cuerda, el radio va a cambiar. Entonces, tenemos dos radios. Entonces, el radio al inicio, pues es este radio que el problema me dice que es de 40 centímetros, ¿vean? 40 centímetros. Y se jala 15 centímetros. Entonces, ¿cuánto será el radio al final? ¿Quién me quiere decir? El radio al inicio es de 40 centímetros. Y se jala 15 centímetros la cuerda, ¿cuánto será el radio final? 20. Muy bien, 25 centímetros. ¿Verdad? 25 centímetros. Entonces, pues terminamos aquí. El radio al inicio, pues ya vimos que sería de 40 centímetros. 40 centímetros. El momento lineal se calcula como masa por la velocidad al inicio. Y eso es igual al radio final, que ya vimos que es 25 centímetros por masa por velocidad al final. Observen que pues se va a cancelar la masa, ¿no? Y por lo tanto me queda que la velocidad final estaría dada por 40 centímetros por la velocidad del inicio dividido 25 centímetros. Esto me dice entonces que 40 centímetros, 40 por la velocidad inicial. La velocidad inicial era de 80 centímetros sobre segundo, ¿ven? 80 centímetros sobre segundo. Dividido 25. Y me queda entonces, observen de que puedo cancelar esto con esto. Y me queda entonces que la rapidez ahora es de 128 centímetros sobre segundo. Por lo tanto, observen, por favor, que la velocidad del disco ha aumentado. ¿Por qué? Porque el momento se tiene que conservar, el momento angular se tiene que conservar. Entonces, si el radio al inicio no es igual al radio final, para que estas dos expresiones sean iguales, si el radio disminuye, entonces el momento angular tiene que aumentar, porque entonces así las cantidades van a permanecer iguales. Observen que si esto, por ejemplo, me da 2, bueno, pensemos que esto me da 10, ¿no? Entonces, inicialmente esto era 2 y esto era 5. Entonces, 2 por 5 es 10. Si esto disminuyó a 1, para que este producto siga siendo 10, este tiene que aumentar a 10, ¿no? Porque entonces 10 por 1 es 10 y aquí 2 por 5 es 10. ¿Estamos? Entonces, si el radio disminuye, el momento lineal tiene que aumentar. Como la masa no cambia, entonces lo que tiene que aumentar es la velocidad al final. Entonces, aquí estoy mostrando de que la velocidad tiene que aumentar para que el momento angular se pueda conservar, debido a que no hay fuerzas externas. ¿Me explico en este problema? ¿Alguna pregunta de momento? Todo claro, Inge. Muy bien. Les quiero mostrar, vamos a ver si encuentro aquí un video en YouTube. Vamos a ver.
Vamos a ver si aquí ya aparece este video que necesito. Ahí está la idea, miren, pues. Ustedes ven que la bailarina ahí tiene, aumenta su giro, siendo algo bien importante. Está disminuyendo su radio. Regresamos un poquito. Vean ahí el radio de su pierna. Hace un radio muy pequeño y luego lo reduce, haciendo que se aumente. Entonces, aquí se está conservando el momento angular, dado de que después no hay fricción en el viejo y su partner. Mientras más pequeño sea su radio, vean, su velocidad va a aumentar muy rápido. Así, entonces nosotros explicamos lo del conservación del momento angular. Lo mismo está pasando aquí. Disminuimos el radio, por lo tanto, entonces la velocidad tiene que aumentar. ¿Estamos bien? Pero no es, aquí no hemos terminado el problema, porque el problema me dice determine el trabajo realizado sobre el disco. ¿Y cómo vamos a determinar el trabajo? Pues el problema me da una sugerencia, considere el cambio en la energía cinética. Vamos a ver esto. Vamos a mover esto un poquito para acá. Debemos recordar que en física básica, perdonen que esté recordando mucho de física básica, tal vez ya se les olvidó, pero en física básica ustedes aprendieron que el trabajo se calcula como el cambio en energía cinética. ¿Sí? El cambio en energía cinética. Si un objeto cambia su energía cinética, significa que se hizo un trabajo. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a determinar cuál es el trabajo que se hizo. El trabajo, entonces, estaría dado por el cambio en la energía cinética, que sería la energía cinética al final, menos la energía cinética al inicio. Por lo tanto, el trabajo es igual a la energía cinética al final, que sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, en este caso, pues el trabajo estaría dado por un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. En este caso, entonces, sería un medio de la masa. El problema sí me da una masa. Es que el disco tiene una masa de 0.12 kilogramos. Entonces, ya puedo escribir yo aquí 0.12 kilogramos. Multiplicado por la velocidad final. Ya vimos que la velocidad final es de 128 centímetros sobre segundo. 128 centímetros sobre segundo. Al cuadrado, menos la velocidad al inicio. Y la velocidad al inicio dice que el problema que es de 80 centímetros sobre segundo. Entonces, aquí, 80 centímetros sobre segundo. Vamos a utilizar los prefijos para poder simplificar esto. Recuérdense, por favor, si me ponen atención aquí, tenemos en la parte de nuestro formulario algunos prefijos. Cuando yo tengo centímetros, o sea, eso es por 10 a la menos 2, metros. Si yo tengo kilómetros, entonces son 10 a la 3 metros. Kilogramos son 10 a la 3 gramos. ¿Sí? Milímetros son 10 a la menos 3 metros. Entonces voy a aprovecharme de estos prefijos para poder simplificar esta expresión utilizando los centímetros. Y vean cómo lo voy a ingresar a la calculadora. Aquí va a ser el cambio. Entonces vean, en mi calculadora yo voy a ingresar lo siguiente. El trabajo es igual a un medio por la masa, que es 0.12, por los 128 centímetros, entonces centi es por 10 a la menos 2 al cuadrado, menos 80 centímetros por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y ahí ya tengo mi respuesta entonces en metros. Ya he convertido a metros utilizando los prefijos. Entonces el trabajo sería de, como me salió un valor menor que 0, entonces utilizo potencias de 10, me queda de 59.9 por 10 a la menos 3 joules. Y ahí tengo entonces el trabajo realizado en jalar la cuerda. El cambio en energía cinética me permitió determinar el trabajo. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como la leche? ¿O el chocolate? Todo claro, Inge.
Es fácil, ¿verdad? Solo tenemos que aplicar las ecuaciones que hemos estado aprendiendo. Muy bien. Hagamos otro entonces, por favor. Y que disculpe, Dígame. ¿por qué de los centímetros pasaron a joules? O sea, ¿por qué no tendría que haberse convertido a metros? Es que no usé centímetros. Yo escribí centímetros, pero en la calculadora, vea, escribí esta parte, mira, 128 por 10 a la menos 2. Y ese por 10 a la menos 2 me permite quitar este centi. Porque si yo O quitara sea, este que hay centi, otro entonces ya enfoque tengo una metros. vez. Por eso es que, por eso es de que tenemos que aprender a utilizar prefijos. Centi es por 10 a Ok, la menos 2. Mil es por 10 gracias. a la menos 3. Muy bien. A ver, pues, veamos el Inge, ejemplo 2. también pudimos haber cambiado la velocidad a metros antes, ¿verdad? Sí, exactamente. Quedaría lo mismo. Pero para no hacer los cambios, mejor prefiero utilizar prefijos y utilizar las potencias de ellas, que es un poco más sencillo para evitarnos cálculos. A ver, pues, miremos este problema. Dice, una tornamesa cilíndrica, uniforme de 1.9 metros de radio y 30 kilogramos de masa, gira contra las manecillas del reloj en un plano horizontal con una rapidez angular de 4 pi radianes sobre segundo. Los cojinetes fijos de la tornamesa no tienen flexión. Ya vimos que un cojinete es aquí una rodadura, ¿no? Lo que ustedes utilizaron para su experimento en el laboratorio. Un bulto de barro de 2.25 kilogramos de masa y tamaño despreciable se deja caer sobre la tornamesa desde una pequeña distancia sobre esta. Y de inmediato se pega a la tornamesa en un punto a 1.8 metros al este del eje. Inciso A. Encuentre la rapidez angular final del barro y la tornamesa. Inciso B. En este proceso se conserva la energía mecánica del sistema. Tornamesa barro, explique y use sus resultados numéricos para verificar su respuesta. Inciso C. En este proceso se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Explique sus respuestas. A ver, pues intentemos primero comprender bien el problema. Tenemos una tornamesa cilíndrica, o sea, un cilindro que gira alrededor de su eje, de 1.9 metros de radio y 30 kilogramos de masa. Entonces vamos a dibujar aquí, más o menos, cómo sería eso. Vamos a dibujar aquí un cilindro, o lo que fija ser un cilindro. Vamos a ver. Más o menos esto. Ahí está. Supónganse que este es nuestro cilindro que está girando en contra de las manecillas del reloj desde una perspectiva. Entonces, supongamos que este es el eje. Como dijimos que era en contra de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a suponer que este es el movimiento, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Está girando con una rapidez de 4 pi radianes sobre segundo. 4 pi radianes sobre segundo. El radio es de 1.90 metros. Y la masa es de 30 kilogramos. Un bulto de barro de 2.25 kilogramos de masa y tamaño despreciable, o sea que podemos considerar que su espacio es casi que se puede como que agrupar en un solo punto. Entonces podemos confirmar o afirmar que esto sería como un solo, ¿cuál sería la palabra correcta? Como que su masa fuera una sola partícula. Una sola partícula. Entonces esta masa va a caer, según lo que dice el problema, la tornamesa desde una pequeña distancia sobre esta y de inmediato se pega la tornamesa en un punto a 1.8 metros al este del eje. Al este del eje. Entonces, como el radio de esto es de 1.90, o sea, al este, esto es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Y ese sería arriba y ese sería abajo. Estamos hablando de un sistema tridimensional. Entonces, al este, pues el bulto
que se puede considerar como una partícula de barro, cae aquí, a una distancia de 1.20 metros. 1.20. No, 1.8, perdón. Este bulto tiene una masa de 2.25 kilogramos y se dejó caer desde una distancia muy pequeña, según lo que dice, ¿vean? Se deja caer sobre la tornamesa desde una pequeña distancia, es decir, es una pequeñísima distancia. Estamos, no, como que la habremos colocado allí, no la lanzamos, sino la colocamos, ¿sí? Entonces, en el inciso A, el problema me dice, encuentre la rapidez angular final del barro y la tornamesa. Tenemos que ver si se conserva el momento angular. Miremos, el momento angular al inicio será igual al momento angular al final. ¿Qué me dicen ustedes? Alguien que me refresque la memoria. ¿Cuáles son las condiciones para que el momento angular se pueda conservar? Que la sumatoria de torques fuera cero. Exactamente. Entonces, para que la sumatoria de torques sea cero, no tiene que haber algún elemento que genere una torca extra en contra o a favor del movimiento. Entonces, observen de que pues aquí no hay fricción. Entonces, la fricción no genera una torca externa. Y no hay nada más pues que le genere una torca, ¿no? Porque este peso es para abajo y pues no, esto no genera torca porque es paralelo al eje. Entonces no hay torcas. Entonces puedo afirmar que el momento angular sí se va a conservar. ¿Qué elementos tienen momento angular antes del movimiento y qué elementos tienen momento angular al final del movimiento? Pues al principio estaba solo el disco girando. Bueno, entonces el momento angular ya dijimos que se calcula como velocidad angular por inercia. Entonces vamos a poner velocidad angular al inicio, ¿sí? E inercia. Inercia del disco. Vamos a poner aquí inercia del disco. ¿Qué elementos tienen momento angular al final? Bueno, en el momento, después de que ya el barro se colocó aquí, el disco pues posiblemente va a seguir girando. Esa va a ser nuestra idea. Vamos a suponer que el disco sigue girando. Entonces la velocidad angular al final, por el momento de inercia del disco, pero no solo el disco está girando, ahora también está girando esta pequeña partícula. Entonces, más, como es una partícula, radio por momento lineal. Entonces, después, observen, después de que se ha colocado el barro, ya hay más elementos que proporcionan momento angular final. Vamos a ver si eso afecta un poquito a la velocidad angular final o sigue girando a la misma rapidez. Miremos entonces. La velocidad angular al inicio por el momento de inercia del disco tiene que ser igual al momento angular al final por la inercia del disco, más el radio por el momento lineal, que es masa por velocidad. Sí, y aquí va a ser masa del barro. Vamos a poner aquí barro, porque no lo tengo aquí. Radio del barro y velocidad del barro. Pero observen de que esta es una velocidad lineal. ¿Sí? Velocidad lineal. Sería la velocidad que llevaría esta, velocidad tangencial que llevaría esta. Y la podemos relacionar con la velocidad angular. Recuérdense. Voy a poner aquí que la velocidad angular se calcula como la velocidad dividida por el radio. Por lo tanto, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. En este caso, me quedaría la ecuación como velocidad angular al inicio por la inercia del disco es igual a la velocidad angular al final por la inercia del disco, más el radio del barro por la masa del barro por la velocidad del barro, que sería la velocidad angular final multiplicado por el radio del barro. Esta ecuación entonces ya me transforma un poquito todo. Velocidad inicial, inercia del disco es igual a velocidad angular final, inercia del disco. Y eso sería igual al radio, no es igual, no. Más al radio del barro al cuadrado por la masa del barro por la velocidad angular final. Entonces yo ya puedo despejar aquí la velocidad angular final, que estaría dada por la velocidad angular al inicio por la inercia del disco dividido la inercia del disco más el radio al cuadrado del barro por la masa de barro. Aquí entonces tengo ya una expresión que me va a permitir determinar la velocidad final del sistema barro-disco o disco-barro. A ver, pues entonces ingresamos datos a nuestra ecuación. Velocidad angular al inicio, dice que es 4pi radianes sobre segundo. Entonces aquí me va a quedar, 4pi por el momento de inercia del disco.
el momento de inercia del disco es 1/2 por su masa. La masa del disco es de 30 kilogramos por el radio al cuadrado, que es 1.90 al cuadrado. Todo esto dividido, la inercia del disco, pues es 1/2. Uy. 1/2 por la masa, que es 30, por el radio al cuadrado, pues 1.90 al cuadrado, más el radio del barro. Pues el radio del barro pues es a 1.8 metros, 1.8 al cuadrado, por la masa, que es 2.25. Y así encuentro entonces la velocidad angular final que va a tener el sistema disco-barro. Es de 11.07 radianes sobre segundo. Pasemos a decimales, la velocidad angular inicial, que era 4pi, 12.56. ¿Por qué disminuyó? Pues porque le hemos aumentado el momento de inercia. Esa partícula ya aumenta el momento de inercia, es como que le hubiéramos aumentado el radio. Por lo tanto, su velocidad va a tener que disminuir. Entonces aquí tenemos la velocidad angular final con la que va a estar girando el sistema del disco y el barro en conjunto. ¿Me explico de momento? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vale. Claro. Voy a asumir su silencio como que está clarísimo, ¿no? Está bien sencillo. Vamos a ver, el inciso B dice, en este proceso se conserva la energía mecánica del sistema tornamesa-barro. Explique y use sus resultados numéricos para verificar su respuesta. Se conserva, ¿qué me dice? La energía. Vamos a ver si conserva la energía, ¿no? Si se conserva la energía, bueno, vamos a tener que recordar un poquito más de física básica. Tal vez les va a caer mal que esté hablando tanto de física básica porque se supone que ya la ganaron y que ya se tendrían que olvidar de ella, ¿no? Pero en física básica ustedes aprendieron algo que se llamaban colisiones. Y ustedes examinaron ahí en física básica dos tipos de colisiones. Unas colisiones que se llaman colisiones elásticas y otras colisiones que se llaman colisiones inelásticas. Las colisiones elásticas sucedían cuando dos objetos chocaban y después de chocar, pues se separaban, ¿no? Como cuando nosotros topábamos dos pelotitas de billar. Topan y luego se separan. Ahí tenemos una colisión elástica. Mientras que una colisión inelástica es cuando los objetos, después de colisionar, siguen pegados. Por ejemplo, ustedes agarran una bola de plasticina y la tiran a la pared y la plasticina se queda pegada a la pared. Allí hubo una colisión inelástica. ¿Estamos? Entonces consideremos esto. ¿Qué tipo de colisión creen que es aquí cuando el barro colisiona con el disco? ¿Será una colisión elástica o una colisión inelástica? Inelástica. Inelástica. Excelente, es una colisión inelástica. ¿Por qué? Pues se quedan pegados, ¿no? ¿Qué otro elemento aprendimos en física básica? Pues aprendimos que cuando dos objetos colisionan de forma elástica, la energía se va a conservar. Mientras que cuando dos objetos colisionan de manera inelástica, la energía no se conserva. Entonces ya concluimos en algo. La energía se conserva si la colisión es elástica. La energía no se conserva si la colisión es inelástica. Entonces, ¿qué concluimos aquí? ¿La energía se va a conservar o no se va a conservar? ¿Qué me dicen? No se conservará. No se va a conservar. Excelente. Muy bien, excelente. Ya vieron que son bien pilas ustedes. Entonces, la energía no se va a conservar porque tenemos una colisión inelástica. Ahora el problema me dice, bueno, en este proceso se conserva la energía mecánica, pues nosotros podemos afirmar que no, porque es una colisión inelástica. Explique y use sus resultados numéricos para verificar su respuesta. Bueno, entonces vamos a encontrar ahora si nuestra respuesta es correcta. De forma numérica. Vamos a poner aquí que esto fue el inciso A. Vamos a resolver aquí el inciso B. Vamos a intentar ver si la energía al inicio es igual a la energía al final. Bueno, la energía al inicio. ¿Quién tenía energía antes de empezar el movimiento? Bueno, antes de que el barro cayera. Pues lo único que tenía energía era el disco, ¿no? El disco estaba girando. Entonces la energía al inicio pues estaría dada por únicamente energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional se calcula como un medio del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí me quedaría un medio de la inercia, sería un medio de la masa que es de 30 kilogramos, por el radio que es de 1.90 metros,
al cuadrado multiplicado por la velocidad angular. Y la velocidad angular al inicio era de 4pi. 4pi radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces ingresemos estos datos a la calculadora y aquí me quedaría. Oh. Medio por 30 por 1.9 al cuadrado por 4pi al cuadrado. Y eso me da que la energía al inicio es de 4.275 joules. 4.275.5 joules. Ahí tengo entonces la energía. Ahora, la energía al final. ¿Qué elementos tienen energía luego de la colisión o del impacto? Pues el objeto, el disco, pues tiene energía cinética rotacional, pero también la partícula va a tener energía cinética. Entonces, energía cinética de la partícula. Y como va a estar girando, pues también va a ser energía cinética rotacional del barro. Entonces, aquí me quedaría un medio del momento de inercia por la velocidad angular final del disco, más, pues la partícula también está girando, entonces aquí sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Ahí está. Esa sería la inercia del barro y esa sería la inercia del disco. Veamos cuánta energía tenemos al final. Entonces aquí tenemos un medio de la inercia del disco. Ahora, la inercia del disco, otra vez, un medio de la masa por su radio al cuadrado. Por la velocidad angular final, que es lo que acabamos de calcular, que era de 11.07. 11.07 radianes sobre segundo al cuadrado. Más un medio de la inercia de la partícula. Bueno, cuando tenemos una partícula, ¿se recuerdan? Que el momento de inercia pues es simplemente masa por radio al cuadrado. Entonces la masa de la partícula de barro es de 2.25 kilogramos. 2.25 kilogramos por el radio al cuadrado, que es de 1.8 metros al cuadrado, por la velocidad angular final. Y la velocidad angular final es exactamente la misma que la del disco, ¿no? Porque están girando ya juntos. Determinemos cuánto es esta energía al final. Vamos a ingresar dos datos a la calculadora y a ver qué sale. Entonces aquí es un medio por un medio por 30 por 1.9 al cuadrado. Por 30 por 1.9 al cuadrado. Por 11.07 al cuadrado. Más un medio por 2.25 por 1.8 al cuadrado por 11.07 al cuadrado. Y esto me da entonces que la energía al final es de 3.764.6 joules. Y tal como habíamos dicho al principio, la energía no se ha conservado. En una colisión inelástica siempre se va a perder energía. Por lo tanto, la energía al final siempre va a ser menor que la energía al inicio. Esto se debe a que la configuración inelástica hace que la energía no es que se pierda, ¿no? Sino se transforme en otros tipos de energía. Por ejemplo, cuando el barro va a impactar en el disco, entonces ese barro se va a deformar. Entonces, cierta parte de la energía se va a gastar en la deformación, en la adherencia que va a tener la masa de barro con el disco. ¿Vamos? Entonces, hay ciertos tipos de energías extras que se convierten en otro tipo de energía ajena a la energía mecánica. ¿Estamos? Entonces, yo puedo confirmar aquí estoy confirmando mis resultados, que la energía al inicio no es igual a la energía al final. El inciso C me dice, en este proceso se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Pues ya vimos que la cantidad del momento angular sí se conserva. Pero el problema me dice ahora la cantidad de movimiento. ¿Sí? Nos interesa únicamente la masa y la velocidad. Pero pues ya vimos que cuando tenemos cantidad de movimiento estamos hablando de partículas que se mueven.
En este caso, bueno, más que de movimiento, hablemos de traslación, ¿no? Cuando partículas se trasladan. Observemos de que este disco pues no se está trasladando. Por lo tanto, antes de que todo pase, pues nadie se está trasladando. Y por lo tanto, el momento lineal al inicio es 0. Luego de que han impactado, igualmente nadie se está moviendo. Nada está moviéndose de forma lineal. Por lo tanto, su momento lineal también es 0. Eso significa de que no hay fuerzas externas, ¿sí? Y no hay movimientos al inicio, pues el momento lineal sí se conserva, porque nada se mueve al principio y nada se va a mover al final. Entonces yo confirmo de que el movimiento lineal sí se conserva. Vamos aquí abajito, el inciso C. O la cantidad de movimiento sí se conserva.